Muy buenos días a todos nuevamente y bienvenidos a estas primeras jornadas de formación en innovación, rehabilitación integral y terapia ocupacional, donde presentamos diversas ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. El día de hoy, como ya sabéis, ya llevamos dos ponencias, las cuales os invito encarecidamente a que visualicéis, porque sin lugar a dudas creo que lograrán llenaros de nuevas ideas y conceptos que nos harán seguir creciendo un poquito más como profesionales. Antes de empezar, aprovecho para recordaros que durante estas jornadas, si queréis conseguir vuestros correspondientes certificados, es necesario que visualicéis las 5 ponencias que se llevarán a cabo a lo largo del día de hoy, ¿vale? Que ya hemos tenido desde las 8 de la mañana y que vamos a tener hasta las 8 de la tarde. Una vez queden visualizadas todas estas ponencias, para que consigáis vuestros certificados es imprescindible que rellenéis un breve cuestionario que tendréis disponible una vez queden todas visualizadas y así podéis optar a estos certificados, ¿vale? Por otro lado, decir también que para todos aquellos que no puedan estar ahora en directo durante las ponencias, no os preocupéis porque van a quedar grabadas y accesibles a todos aquellos congresistas que estéis interesados a través de la plataforma del Congreso, ¿de acuerdo? Donde tendréis la posibilidad de visualizar hasta las 12 de la noche todas las ponencias del día de hoy. Y bueno, continuamos con el evento, dando lugar a esta tercera ponencia, titulada Abordaje integral en la recuperación de las lesiones de muñeca y mano desde la terapia ocupacional, donde se abordará la importancia de un enfoque multidisciplinario para la recuperación funcional de estas lesiones y pues para tratar este tema contamos con toda una profesional en su campo, que es la doctora Raquel Cantero Tellez, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, terapeuta de mano, doctora y profesora de la Universidad de Málaga. Muy buenos días. ¿Qué tal, Hola, Raquel? buenos días. ¿Qué Muchísimas tal? gracias por estar con nosotros. Pues antes de que comiences, Raquel, únicamente recordar a todos los congresistas, como siempre, que aprovechen el chat que tenemos y que realicen todos los comentarios, preguntas, dudas, porque las vamos a comentar una vez que Raquel termine su presentación, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, Raquel, cuando quieras. Gracias. Bueno, es un placer estar aquí, aunque no nos veamos cara a cara. Vosotros sí que me estáis viendo. Para los que no me conocéis, soy Raquel Cantero y bueno, me dedico desde hace 25 años exclusivamente a la recuperación y la rehabilitación de las lesiones de la mano. Fui cofundadora de la Asociación Española de Terapeutas de Mano y actualmente pues mi actividad clínica e investigadora las voy compaginando. Actualmente formo parte del comité de la Federación Europea de Terapeutas de Mano, dentro de lo que es la acreditación como terapeuta de mano a nivel europeo, y dirijo el grupo de investigación Hand Research, que nos dedicamos exclusivamente a lo que es la investigación dentro de la terapia de mano, donde hace muchísima falta el seguir aportando evidencia a todo lo que son las lesiones de la mano y sobre todo abogando por la recuperación funcional de nuestros pacientes, que es parte de nuestro trabajo. No es solo recuperar un recorrido articular o recuperar una fuerza de cierre del puño. Se trata de que a nivel global y a nivel funcional nuestros pacientes pues se vayan recuperando. Tenéis aquí todas las redes sociales donde podéis contactar conmigo. En ellas cuelgo normalmente vídeos sobre cómo hacer determinadas férulas o intervenciones, y después en el canal de YouTube, donde también podéis tener vídeos, tenéis vídeos en abierto sobre algún razonamiento clínico, algunos de los vídeos que vamos a ver aquí, y paso a paso cómo hacer determinadas intervenciones, ¿vale? No me voy a dilatar mucho más, vamos a empezar directamente. En primer lugar, quería que nos hiciéramos la pregunta, ¿no?, de qué es la terapia de mano y si realmente es una especialidad. Bueno, yo desde mi punto de vista y mi experiencia os diría que sí, que es una especialidad, que en España no está reconocida como tal, que aunque muchos firmemos terapeuta de mano, realmente no es una especialidad que ni con los consejos de fisioterapia ni por los colegios de terapia ocupacional esté reconocida como tal. Estamos trabajando en ello, pero aún no es un reconocimiento específico, ¿no?, como por ejemplo otras especialidades que sí existen y están reconocidas, por ejemplo, dentro de la fisioterapia. Sí comentaros pues que aunque en España no esté reconocida, sí que es una especialidad que existe en otros países. De hecho, tienen que pasar un examen, una formación posgrado, que sería lo ideal aquí. Yo voy a intentar de exponer un abordaje global de terapia de mano. Muchos lo vais a ver alejado de lo que son los conceptos generales o los conceptos típicos de terapia ocupacional,
pero he visto necesario el hacer un abordaje integral dentro de lo que es la terapia de mano para que realmente veamos las deficiencias que tenemos dentro de la terapia ocupacional en el abordaje de las lesiones de la mano. Podéis entrar en la página web de la International Federation Society Hand Therapy, que es el que veis a la izquierda. Es la página de la Federación Internacional de Terapeutas de Mano, donde España está presente, o de la Federación Europea, que es la European Federation Society Hand Therapy. Ahí tenéis información sobre las asociaciones que hay, los congresos, las formaciones. Y abajo el European Certificate Hand Therapy, que es un certificado europeo de terapeuta de mano, que pues hay que solicitarlo, se solicita, te lo conceden. Ahora mismo en España soy la única que tiene este certificado europeo. Yo animo a otros compañeros que puede que tengan también esa formación específica, pues que se lo presenten la solicitud, porque cuanto más seamos siempre vamos a poder hacer más presión y vamos a poder trabajar más y mejor por la terapia de mano. Como os he comentado, vamos a ver a lo largo de la charla diferentes intervenciones y no vamos a entrar en el dilema de si esta intervención quién la hace. Que nos quede claro que el terapeuta de mano es una figura que a niveles globales, a nivel mundial, es una especialidad tanto de la fisioterapia como de la terapia ocupacional y es un especialista que se ha formado específicamente en terapia de mano. Un terapeuta ocupacional con lo que estudia solo en la carrera no puede y no tiene los conocimientos necesarios para poder abarcar todas las técnicas que se requieren en terapia de mano y un fisioterapeuta tampoco las tiene. Por lo tanto, es importante o trabajamos en equipo o nos formamos posteriormente y intentamos trabajar todos juntos con una formación concreta para poder abordar todas estas patologías. Vamos a empezar primero con unas premisas dentro de la terapia de mano. Es importante, aunque parezca un tópico, conocer la biomecánica. Y muchas veces cuando hablamos de biomecánica nos acordamos de esa asignatura de biomecánica de la carrera. No hablamos de este tipo de biomecánica, es una biomecánica funcional, es saber cómo se mueve la muñeca, cómo se mueve el carpo y esto nos va a ayudar a entender qué actividad, qué ejercicios voy a dar a mis pacientes para poder mejorar esa estructura biomecánica y muchas veces el conocimiento de la biomecánica me va a llevar a un buen razonamiento clínico. Es importante conocer la patología y conocer el abordaje. No solo conocer la patología que tiene el paciente, sino en los casos en los que son necesarios una intervención quirúrgica, conocer qué tipo de intervención quirúrgica se ha llevado a cabo. Esto nos da muchísimas pistas y muchas veces lo tenemos olvidado. Cuando nos llega el papel de la intervención, vemos intervención de flexores en zona 2 y ahí nos quedamos. No vemos qué tipo de sutura, no vemos esa sutura dónde se ha realizado, en qué situación estaba el tendón, qué técnica quirúrgica se ha empleado. Y esto el terapeuta de mano nos va a dar muchísima información sobre si va a sangrar o no, si la intervención ha sido más congruente o menos, si las cicatrices, por ejemplo, del flexor superficial y profundo coinciden en el espacio o no y por lo tanto voy a tener más problemas de adherencia o más posibilidades de que esa adherencia se cree. Entonces, el conocer la cirugía es importante y es una asignatura pendiente que muchas veces tenemos dentro de la terapia de mano. Por otro lado, vamos a focalizar mucho las intervenciones en el control de la inmovilización. Vamos a ver cómo la inmovilización influye de forma negativa no solo en la resolución de la patología que tiene el paciente, sino en la recuperación global del mismo. ¿Cuántas veces no vemos a un paciente inmovilizado con el brazo, el hombro, el codo y que va caminando mal, que no es capaz de realizar sus actividades cotidianas propio por la inmovilización? La misma inmovilización puede provocar un dolor y esto generar un miedo al movimiento. Es importantísimo que desde terapia de mano controlemos la inmovilización desde el minuto 1, que apliquemos ese razonamiento clínico en todas las intervenciones que vamos a realizar y ello nos va a llevar a poder realizar un tratamiento preciso y que huyamos de los protocolos. El protocolo está muy bien para tener una visión global de la patología, pero un protocolo de a las 3 semanas de movilización masiva, a las 4 semanas podemos realizar la pinza, a las 5 semanas podemos meter ejercicios de estabilización dinámica, pues estos protocolos no nos van a servir cuando queremos abordar realmente todas las patologías de la mano. Vamos a intentar hacer un razonamiento clínico con lo que cada paciente necesite, con la situación que tiene ese paciente en ese momento. ¿Qué hago entonces cuando tengo un paciente con una lesión en la mano? Lo primero es evaluar. Sin la evaluación no podemos hacer absolutamente nada, no guiarnos por el papel que trae del médico o del médico rehabilitador o del cirujano. Tenemos que hacer una evaluación objetiva y funcional del paciente, planificar el tratamiento acorde a esa evaluación y posteriormente determinar qué tratamiento es más adecuado para nuestros pacientes. No podemos evaluar solo la mano del paciente, hay que evaluarlo la globalidad, es decir, tenemos que ver cómo esa lesión en la mano no solo provoca
un límite en la movilidad articular, una limitación en la fuerza, una limitación en la destreza, sino cómo esa lesión en la mano influye en el desarrollo del día a día de este paciente, cómo influye en sus actividades cotidianas, en su independencia, en su actividad laboral. A partir de esto nos marcamos unos objetivos. Los objetivos van cambiando a lo largo del proceso de la rehabilitación. Hay unos objetivos iniciales que generalmente consisten en controlar la inflamación y controlar la inmovilización, y posteriormente los objetivos van cambiando conforme se van alcanzando los objetivos que nos vamos marcando. Siempre los objetivos van a corto plazo, no vamos a marcarnos objetivos a largo plazo. Aunque la pregunta del paciente siempre va a ser: ¿voy a recuperar la movilidad completa? Y eso no lo podemos saber siempre desde el minuto 1. Es importantísimo dentro de estos objetivos iniciales controlar el dolor o abordarlo si este dolor ya se ha instaurado. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar de forma diferente, también dependiendo de si este paciente nos llega en una fase aguda o nos llega en una fase crónica. Y en función a eso nos vamos a instaurar un tratamiento acorde a los objetivos y a la evolución que va teniendo el paciente. En este tratamiento tenemos que tener en cuenta qué tejido es el que está afectado, es decir, cuál es el tejido que me está provocando una alteración en el movimiento. No siempre que tengo una alteración del movimiento articular tengo un problema articular. Muchas veces son las otras partes blandas que no deslizan, que están adheridas. ¿Cómo voy a trabajar sobre el recorrido articular y cómo puedo elastificar estos tejidos? Todo esto es lo que me va a llevar a una funcionalidad global del paciente y no el trabajar con un protocolo específico de qué es lo que voy haciendo en cada semana. Nosotros vamos a ver varios ejemplos de abordaje a lo largo de esta comunicación. He elegido 3 abordajes diferentes porque creo que son con los que más frecuencias nos vamos a encontrar dentro del mundo de la terapia de mano, que son las lesiones tendinosas, las fracturas distales de radio y algunas complicaciones que aparecen en estas fracturas distales de radio, como son las inestabilidades del carpo, y la artrosis degenerativa de la base del pulgar, que es una patología que vemos con mucha frecuencia en los departamentos de terapia de mano y muchísimo también en los departamentos de fisioterapia y de terapia ocupacional. Quizás están derivados un poco tarde o derivados mal, pero los encontramos. Vamos a empezar entonces hablando de los tendones flexores. Los tendones flexores es una patología, la lesión de tendones flexores, que nos llega con mucha frecuencia. Ya bien porque se produce un corte o bien porque hay una fractura asociada. Vamos a irnos directamente a hacer un razonamiento clínico de cómo deberíamos abordar esas lesiones de los tendones flexores basándonos en los 5 puntos que hemos visto con anterioridad. Es decir, cómo se mueve el tendón, cómo está cosido, cómo controlo la inmovilización y en función a eso, qué tratamiento preciso voy a hacer basándome siempre en ese razonamiento clínico. Lo primero que nos preguntamos es: ¿conocemos la biomecánica del tendón? ¿Sabemos cómo un tendón se mueve o exploramos todos los tendones iguales? Mirad, este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo. En la foto de arriba vemos un paciente con una movilidad pasiva completa y una movilidad activa incompleta. Simplemente explorando y haciendo esta valoración, yo ya sé que no tengo un problema de recorrido articular, la articulación está bien, tengo un problema de estructura tendinosa, es decir, el tendón no desliza, puede no deslizar porque no esté o puede no deslizar porque aún estando está adherido. ¿Cómo sé que está o no está? Intentando palpar la zona de contracción del tendón. Sé, por ejemplo, que en este caso el tendón superficial va a estar íntegro porque si no, no provocaríamos esta pequeña flexión a nivel de la interfalángica proximal, aunque la flexión de las metacarpofalángicas la pueden estar realizando los lumbricales. No sé cómo está el tendón profundo porque no podemos explorarlo. Y cuando abrimos vemos que tenemos una adherencia en la foto de la izquierda de todo el aparato flexor. Entonces, estos casos son muy frecuentes cuando nos llegan los tendones flexores tardes, cuando nos llegan ya con una rigidez instaurada. Es decir, nosotros vamos a intentar que el paciente flexione. Como no me veo yo a mí en la pantalla, tampoco sé si me estáis viendo la mano, pero lo voy a intentar. Que el paciente flexione, yo coloco la mano y veo que hay contracción, pero el tendón no es capaz de deslizar dentro de su vaina por todo su recorrido. Entonces el paciente, por mucho que yo en estos casos empiece a trabajar la flexión activa o actividades de pinza, actividades de cierre, no vamos a conseguir absolutamente nada, porque tenemos una adherencia tal que o hacen una tendonitis quirúrgica o nosotros no vamos a conseguir nada en estos casos. Por lo tanto, este razonamiento es importante que lo tengamos en cuenta porque en la primera exploración muchas veces ya vamos a saber si vamos a poder hacer algo por este paciente o no.
Porque el tendón al final lo que hace es transmitir la fuerza, es una unidad de movimiento, es decir, la fuerza la transmitimos del músculo al tendón. Puede haber una contracción que transmita esta fuerza porque el tendón está, pero que sea incapaz de realizar el movimiento porque el tendón no está biomecánicamente en la estructura adecuada, en la zona adecuada o está adherido y no puede realizar ese movimiento, ¿vale? Por otro lado, es conocer el abordaje y la patología, es decir, ¿cómo puedo ayudar yo a la cirugía que se ha realizado? Esto es importante para saber la carga que le voy a dar durante la actividad al tendón. No es lo mismo un tendón que ha sido con una sutura término-terminal, que se ha cortado, ha ido a urgencias y lo han cosido, que un tendón, por ejemplo, que se ha tirado 7 días roto y a los 7 días van a tirar y tienen que tirar un poquito más y tienen que desbridar un poquito las esquinas porque ese tendón va a estar más tenso. Esa interfalángica proximal me va a ir más a flexión y voy a tener más dificultad para ganar ese recorrido articular. Entonces, a esto me refiero cuando es necesario conocer la técnica quirúrgica que se ha empleado. Es necesario que conozcamos lo que han hecho y en qué circunstancias se han encontrado este tendón. No es lo mismo un tendón flexor que lo suturan porque ha habido un corte con un cuchillo que un tendón flexor que lo suturan porque por una artritis reumatoide se ha producido una rotura de ese tendón. En el primer caso, el pronóstico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el tendón no está degenerado, porque el tendón no se ha ido rompiendo poco a poco y se ha deshilachado. También, por ejemplo, el mecanismo lesional. No es lo mismo alguien que se ha cortado con la mano cerrada, sujetando un vaso y el vaso le ha reventado, que alguien que ha caído con las manos apoyadas en el suelo y se ha cortado con un cristal. ¿Por qué? En la cirugía lo cosen con la mano en extensión. Alguien que se haya cortado el flexor superficial y el profundo cayendo al suelo y apoyando la mano va a tener la sutura del flexor superficial y del profundo juntas. Por lo tanto, voy a tener más posibilidad de que esto se adhiera y se pegue uno sobre otro. Cuando nosotros nos cortamos con la mano cerrada, se cortan los dos tendones a la misma altura, pero cuando lo cosen en apertura. Por lo tanto, las suturas no van a coincidir en el espacio. Voy a tener menos posibilidades de que el flexor superficial se me adhiera sobre el profundo. De ahí la importancia de conocer qué técnica quirúrgica y cómo ha sido el mecanismo de producción, porque lesiones a nivel de los tendones vamos a tener muchas. Y nosotros al explorarla vamos a ver que, por ejemplo, puede haber una lesión traumática o una lesión reumática que provoque una rotura del tendón y, por lo tanto, provoque una disfunción del tendón asociada a la resistencia. El tendón no puede deslizar. Adherencias o paratendinitis que hacen que ese tendón no se muevan a través de su vaina, tenga esa disfunción asociada al recorrido o una alteración del tendón asociada a su estabilidad. El tendón no se mueve bien por la zona por la que tiene que moverse porque, por ejemplo, una polea se ha roto y por lo tanto no puede ejercer bien su movimiento debido a que hay un déficit en la carga del tendón. Es de ahí la importancia que nosotros cuando vamos a aplicar un protocolo del tendón tengamos que hacer un razonamiento clínico previo sobre qué circunstancias es la que me estoy encontrando con ese paciente en este momento. Hay muchos protocolos de flexores descritos. Si entramos en internet vamos a ver 1.000.000. Es más, todos los protocolos de flexores, la diferencia está sobre todo en las 3 primeras semanas. Cada hospital americano le pone un nombre a su protocolo porque porque bien o cambia un elástico en la inmovilización o cambia un grado en la movilización de una interfalángica. Lo importante es hacer un razonamiento y no decir voy a aplicar este protocolo sí porque sí, salvo que nos encontremos con un hospital donde tengamos un protocolo quirúrgico y un protocolo rehabilitador posterior, ¿vale? La rehabilitación posquirúrgica, no obstante, sabemos que es un factor fundamental para la recuperación de los pacientes. Mejora y reduce las adherencias, estimula el deslizamiento tendinoso y, por lo tanto, facilita el proceso reparador de la zona y aporta una mejor recuperación en el recorrido articular. Lo primero que vamos a hacer en los protocolos posquirúrgicos, pero tanto de flexores como después cuando hablemos de la fractura distal de radio, es tener en consideración, a ver si consigo, el control, por ejemplo, del edema. En este vídeo vemos cómo vamos a hacer un vendaje con el edema. Este vídeo no lo vamos a ver entero, ¿vale? Simplemente es un vídeo que lo tenéis colgado en internet. Es un vídeo donde nosotros vamos a evaluar, vamos a realizar un vendaje compresivo. Se utiliza un vendaje tipo Coban, pero que bueno, este vendaje que yo utilizo muchas veces, que los pacientes se lo compran, son vendajes que
que se compran en Mercadona mismo, al lado de las tiritas, ¿vale? Es un vendaje compresivo que nos va a ayudar, perdona que me he ido para atrás, que nos va a ayudar a vendar toda la mano y que este vendaje nos permita al mismo tiempo, nos permita al mismo tiempo realizar movimientos de flexo-extensión y ejercicios, ¿vale? El siguiente punto es el control de la inmovilización. Generalmente los pacientes nos llegan como en la foto de la derecha, ¿vale? Nos llegan inmovilizados con la muñeca a 0 grados o en flexión, incluso cuando utilizan protocolo tipo Durán, y con las interfalángicas y metacarpofalángicas en flexión para proteger al tendón. Bien, pues esto nos va a llevar a muchas complicaciones. Entre ellas, la principal es la adherencia del aparato flexor y la contractura en flexión de la interfalángica proximal. Después vamos a ver cómo deberíamos inmovilizar a este flexor para evitar esta complicación. Y la movilización temprana. Existen muchos protocolos descritos de tendones flexores. No obstante, es el de movilización temprana activa, es el que actualmente se está llevando a cabo con mejores resultados. El tendón para poder moverse necesita una contracción activa. Cuando nosotros movemos en pasivo, empujamos al tendón, pero no lo estamos haciendo deslizar. Y entran en concepto la tensión activa y pasiva de los flexores. Es decir, tenemos que tener en cuenta, tanto en las fases iniciales como en las fases posteriores, que si yo quiero aumentar el deslizamiento del tendón flexor en zona 2, tengo que aumentar los grados de extensión de muñeca. Y esto no es posible o es inviable en fases iniciales, en las 2-3 primeras semanas, porque si no, el tendón se rompería si extiendo muñeca y extiendo dedos. Pero en fases posteriores, cuando yo quiero facilitar el cierre de la mano, me tengo que llevar a extensión la muñeca. Si nosotros cerramos el puño con extensión de muñeca, vamos a ver que requiere que hagamos menos esfuerzo que si cerramos en flexión. Aquí tengo que hacer más fuerza con los flexores. Por lo tanto, la tensión activa, la fuerza que tienen que hacer los flexores, es menor con la muñeca en extensión que con la muñeca en flexión. Al igual que cuando queremos aumentar la elongación del flexor. Aquí tengo más tensión pasiva, está más estirado y aquí tengo menos tensión pasiva. Pero nosotros, tanto cuando queremos trabajar en fases iniciales, protegiendo al flexor, como cuando queremos trabajar en fases a partir de las 4, 5, 6 semanas, cuando queremos hacer un trabajo activo o resistido del flexor y aumentar la fuerza, tenemos que tener siempre en cuenta la posición de la muñeca para saber si quiero aumentar la tensión o disminuir la tensión de ese flexor durante las determinadas actividades. Y aquí tenemos un tipo de inmovilización, que es el tipo de inmovilización que os he comentado que deberíamos hacer. Mirad, esto es el inmediato posoperatorio. En el inmediato posoperatorio nosotros ya podemos empezar a hacer un reclutamiento del flexor profundo solicitándole al paciente que flexione la interfalángica distal. Siempre y cuando mantengamos la muñeca a 0 grados y las metacarpofalángicas en flexión, no vamos a dar una tensión suficientemente fuerte al tendón como para que la sutura se rompa. Por otro lado, esta es la inmovilización, es la misma que la de la izquierda, ¿vale? Es una inmovilización tipo Kleiner. Es lo que llamamos Kleiner en los protocolos, ¿vale? Solo que yo os aconsejo que hagáis una modificación de este protocolo, independientemente de si utilizáis ferulajes o si utilizáis escayola. Primero es medir la tensión del elástico. La tensión del elástico tiene que ser lo suficientemente flojita como para que el paciente pueda llevar el dedo completamente a extensión sin hacer demasiada fuerza. Y cuando digo completamente extensión me refiero a que la interfalángica proximal tiene que quedar a 0 grados. Si la interfalángica proximal queda a 0 grados, no queda a 0 grados, tendremos después una contractura en flexión. Es por eso que aquí en la foto de la izquierda colocamos durante la noche un velcro, quitamos el capuchón, que lo veis aquí, y colocamos un velcro para mantener la interfalángica proximal a 0 grados durante las fases de reposo. Si no lo hacemos así, nos encontraremos con una contractura en flexión, que después es muy difícil de trabajar. Si nos permiten realizar movilización activa inmediata, podemos comenzar directamente con la muñeca a 0 grados, solicitar flexión del flexor profundo. El paciente bloquea el dedo y solicitamos la flexión del flexor profundo y la flexión del flexor superficial. Esto es importantísimo, sobre todo en los casos en los que hacen una tenorisis. Si hacen una tenorisis y no empezamos a las 24 horas a realizar estos movimientos que son muy sencillos, que son muy simples, vamos a encontrarnos después con que el tendón vuelve a adherirse, ¿vale? ¿Y qué hacemos en ese inmediato posoperatorio si nos dejan retirar
la escayola, la inmovilización para ejercicios controlados. Pues hacemos lo mismo. En tabla canadiense lo trabajo mucho con la tabla porque me permite controlar los movimientos de muñeca y de metacarpofalángica. Deslizamos el flexor superficial sobre el profundo, incluso realizamos un techo, intentamos contraer el flexor superficial, como vemos en la foto de la derecha, en el vídeo de la derecha, y colocamos un bloqueo dorsal para evitar que el paciente abra las metacarpofalángicas y someta al flexor a mucha tensión pasiva. Si tenemos una retracción articular, lo primero es hacer una exploración, ¿vale? Vamos a ver qué estructura es la que está afectada. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es un caso de un flexor que nos llega ya muy instaurada la lesión, ¿qué es lo que hacemos? Exploramos la movilidad activa en extensión y en flexión. Vemos que el flexor desliza, sobre todo el superficial, el profundo no, pero el superficial desliza un poquito porque me permite ese cierre del puño, aunque quizás se está tirando mucho más de los lumbricales para flexionar la metacarpofalángica, pero vemos que ese flexor desliza. Si voy a explorar el flexor profundo, vamos a ver ahora la exploración, aquí estamos con el superficial, si nos vamos al profundo vamos a ver que hay contracción, por lo tanto el profundo está ahí, pero no hay deslizamiento ninguno. Ese flexor está pegado, generalmente se está adherido en zona 2, en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? En estos casos sería absurdo hacer una férula dinámica en flexión o tirar en flexión. Primero tenemos que tirar en extensión para poder conseguir después que ese tendón deslice en flexión. No sé si me explico. Si yo tengo un tendón adherido aquí y pegado, este tendón no tiene capacidad de contraerse hasta que yo no consiga estirarlo. De ahí la importancia que no se instaure esa contractura en flexión durante ese periodo de inmovilización que sería inmovilización relativa. Y por eso es basar nuestro tratamiento en ese razonamiento clínico y no basarlo en protocolos que ya están descritos, porque si de manera inmediata no hemos podido controlar esa inmovilización, no hemos podido empezar a hacer deslizar el flexor profundo, nos vamos a encontrar con muchos problemas, ¿vale? Y esto sería un ABC para evitar complicaciones en las lesiones de los tendones flexores. Cuando hablamos de lesiones de muñeca es la fractura distal de radio la que vemos con mayor frecuencia en las unidades de terapia de mano. Y muchas de ellas van acompañadas de ciertas inestabilidades por roturas ligamentosas. Y es importante que los terapeutas de mano sepamos al menos diagnosticarlas o sospecharlas, ¿vale? Pues nos adentramos un poco en la fractura distal de radio y de aquí hay algo que tenemos que prestar muchísima atención. Es decir, la mayoría de las fracturas distales de radios que no cursan con una buena inmovilización y con un buen abordaje inicial con control del dolor, van a terminar en una mano rígida. Y estamos cansados de verlo en los departamentos de terapia ocupacional cuando nos mandan a los pacientes que han tenido un fracaso con la fisioterapia para hacer una rehabilitación funcional en las AVDs y llegan las manos completamente distróficas. Entonces, esto se puede evitar y el evitarlo no supone el hacer un protocolo excesivamente complicado, es tener en cuenta varios puntos, ¿vale? Yo os he puesto aquí como un algoritmo de tratamiento, ¿vale? Que ahora vamos a ir viendo uno a uno. Por un lado, controlamos el periodo de inmovilización, vamos a ver cómo tienen que estar inmovilizadas las fracturas distales de radio para que no me den problemas. Por otro lado, cuando retiro la inmovilización, ¿qué es lo que tengo que hacer con este paciente? Si no me dejan hacer una movilización activa inmediata, que en muchos casos está permitida y vamos a ver por qué. Pues tendré que explorar, ver si hay lesiones asociadas e ir identificando sus objetivos clínicos. Posteriormente, ¿qué ocurre? Que si esto no ha sido llevado a cabo correctamente, lo que me lleva es una rigidez y tengo que saber cómo abordar esa rigidez y un abordaje de las AVDs y el trabajo propioceptivo de muñeca. Bien, vamos a ver cómo inmovilizamos, qué no debo hacer. ¿Vale? Nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo de esta biomecánica de muñeca antes de ejercer un protocolo de tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder determinar si existen lesiones asociadas, si hay complicaciones, por qué mi paciente no extiende cuando realmente radiográficamente tenemos una radiografía que está perfecta. Es decir, hay digamos, una diferencia muy grande en muchas ocasiones entre los parámetros radiológicos y la satisfacción del paciente, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por una parte, respecto a la inmovilización, las metacarpofalángicas tienen que quedar libres, y libres no es hasta aquí, libre es hasta aquí,
por debajo de la cabeza de los metacarpianos, porque si no quedan libres, lo único que estamos haciendo es comprimir los metacarpianos y hacer que el paciente tenga que hacer más fuerza para cerrar los dedos, aumentando la inflamación. Si aumenta la inflamación, aumenta el dolor, el paciente va 40 veces a urgencia diciendo que la escayola le aprieta. Estas metacarpofalángicas deben quedar libres y bien el pulgar puede estar incluido o no, ¿vale? ¿Eso de qué va a depender? De la gravedad de la fractura, si ha sido intervenido y si no ha sido intervenido. Generalmente cuando intervienen y colocan una plaquita distal en el radio, normalmente el pulgar no va incluido y podemos empezar a hacer movilizaciones de muñeca en activo desde los 3-4 primeros días si la inflamación está controlada, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer una fractura, una férula de muñeca si con pulgar incluido? Vamos a ver. Bueno, aquí os he puesto un poquito paso a paso cómo cogemos las medidas, ¿vale? Estos vídeos los tenéis colgados, no lo vamos a ver ahora entero, pero este, por ejemplo, es una férula de la ballena. Describí esta férula, tenéis el artículo en abierto, la Journal Hand Therapy. Es una férula, perdonad que no os he puesto el terminar, es una férula, aquí. Perdonad que me eche para el lado, pero estoy con doble pantalla y esta me está tapando la otra. Es una férula que al final me va a permitir poder retirarla y poder realizar una movilización activa inmediata. Pero la tenéis paso a paso todo colgado, ¿vale? Bien, una vez que he controlado la inmovilización, ¿qué no debo hacer? Si yo ya tengo las metacarpofalángicas libres, lo que no debo hacer es decirle al paciente que coja una pelotita durante el periodo de inmovilización o que coja una esponja y apriete los dedos. ¿Por qué? Porque la carga que yo estoy transmitiendo desde la punta de los dedos se multiplica por 10 en la zona de la fractura distal de radio. Y muchísimas de las ocasiones en las cuales a los 10 días, cuando hacen la radiografía de control, sobre todo en las fracturas distales de radios tratada de modo conservador, dicen, ha impactado la fractura, es porque el paciente ha estado cerrando y abriendo el puño haciendo fuerza. Hay que explicarle al paciente que en el deslizamiento, tanto de la musculatura lumbrical como del flexor superficial y del flexor profundo, no debe apretar. Debemos deslizar los tendones flexores por el foco de fractura, pero no impactarla. Una fractura impactada se traduce después en una pérdida de recorrido articular y en una pérdida de movilidad. Y todo esto englobado dentro del control del edema. Si hay inflamación, me focalizo en la inflamación. ¿Por qué? Porque si hay inflamación en un tejido, en la muñeca, en el dedo, donde sea, esta inflamación comprime las estructuras tendinosas. Por lo tanto, estoy haciendo al tendón trabajar de más. Estoy haciendo un sobreesfuerzo para realizar un movimiento activo que en principio tiene que ser un movimiento activo para facilitar el deslizamiento. Por lo tanto, si tengo inflamación antes de empezar a mover, controla el edema, ¿vale? Esto siempre. Y contraindicado en todo momento las actividades de alta intensidad. Y alta intensidad es apretar una pelotita para una fractura distal de radio. ¿Qué ocurre si el paciente empieza a tener mucho dolor y no he conseguido evitar ese dolor? Generalmente el dolor se controla si no se inflama la mano y si tengo una buena inmovilización. Si ya me llega el paciente con un dolor instaurado o con una debilidad muscular secundaria a una contractura provocada por el dolor, podemos utilizar terapias físicas, terapias de espejo, ejercicio siempre activo y trabajo de desensibilización. Pero si el paciente llega con mucho dolor, igual, antes de empezar la movilización activa, voy a abordar el dolor. Si no, el dolor me va a llevar a realizar movimientos compensatorios, me va a llevar siempre a entrar en este círculo de dolor, no muevo, se me inflama y el paciente termina al final con una distrofia simpático-refleja, como ocurre muchísimas veces, por desgracia, en las fracturas distales de radio, llegando a la consecuencia de una gran pérdida funcional con estos pacientes. Por lo tanto, ¿qué hacemos en situaciones iniciales? Podemos empezar haciendo movilizaciones, controlando las metacarpofalángicas. Si yo quiero hacer un deslizamiento específico del flexor superficial, puedo ayudar un poco al paciente, pero ese trabajo tiene que ser inactivo si yo quiero que los tendones flexores deslicen sobre el foco de fractura. Esta es una fractura distal de radio que llegó tarde. Se instauró muy pronto la inflamación y la retracción, porque fue un paciente operado de segunda. Entonces, no por ello tenemos que dejar de hacer esa movilización activa. Esa movilización activa puede empezar a realizarse desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque
en la hilera proximal del carpo no hay inserciones musculares, por lo tanto, los movimientos de flexo-extensión de muñeca no van a provocar un desplazamiento del foco de fractura. Es lo que nosotros conocemos como el movimiento de dart throwing motion, el movimiento del tirador de dardos. Es un movimiento que se puede empezar a realizar a los 3-5 días por fractura. Consiste en flexión con inclinación cubital, extensión con desviación radial. Es un movimiento que no va a provocar ningún tipo de afectación a nivel muscular, a nivel de la fractura. ¿Por qué? Porque tenemos una articulación mediocarpiana y una articulación radiocarpiana. En la articulación, la primera hilera del carpo, no hay inserciones musculares y el movimiento del tirador de dardos se produce en un plano oblicuo, no se produce en un plano antero-posterior. Generalmente vamos a encontrarnos con que son el extensor carpi radialis longus y el flexor carpi ulnaris los músculos responsables de este movimiento. Incluso aunque en una fractura distal de radio tuviésemos lesiones tendinosas, lesiones ligamentosas, este movimiento podría iniciarse en fases iniciales. Si hay afectación del ligamento escafosemilunar, tenemos que tener en cuenta que el movimiento de dart throwing motion es dependiente de este ligamento y deberíamos entender que el carpo entonces va a empezar a moverse de forma completamente distinta. Este movimiento del tirador de dardos, que es el que veis en la foto arriba a la izquierda, lo podemos provocar o sustituir con un splint, una ortesis que fue descrita por Federica Bradiotti y Andrea Artseitz en la foto de la derecha. Yo personalmente esta férula no la uso porque provoca, el paciente generalmente se le clava. Entonces prefiero colocar una férula estática y quitarla para realizar solo este tipo de movimiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta durante los movimientos activos, durante las actividades cotidianas, sobre todo en fases iniciales, es que no tenemos que realizar los movimientos en pronación. Generalmente en fase temprana los ejercicios debemos realizarlo en supinación. ¿Por qué? Porque la fuerza deformante de los extensores es menor cuando hago la flexoextensión, pero además durante los movimientos de desviación radial y cubital, el extensor carpi ulnar y el flexor carpi radialis también ejercen menos fuerza con el antebrazo en supinación. Entonces, señores, vamos a olvidarnos del ejercicio al borde de la mesa con el antebrazo en pronación o de realizar actividades de carga con el antebrazo en pronación en estas fases iniciales porque provocamos menos sobrecarga con el antebrazo en supinación, ¿vale? Poco a poco vamos a ir aumentando los ejercicios con resistencia progresiva. En esta fase de movilización, ya a partir de las 2-3 semanas, podemos sustituir la férula por una de quita y pon, retiramos la ortesis, comenzamos a realizar tanto los ejercicios de tracción como ejercicios de terapia manual y de movilización y de coaptación articular. Estos ejercicios que podríamos denominar los pasivos, sí que podemos compaginarlos con determinados ejercicios activos en tabla. El ejercicio de la derecha, este lo estoy haciendo yo, es lo que yo quiero conseguir con el paciente. Quiero conseguir que el paciente realice con el puño cerrado una extensión de muñeca, controlado por los fulcros. Y a la izquierda es lo que el paciente realmente puede hacer por la limitación de movilidad que tiene. El movimiento es mínimo, pero me interesa que ese movimiento venga realizado. ¿Y por qué con el puño cerrado? Porque con el puño cerrado estoy tirando del extensor carpi ulnari y del extensor carpi radialis y no estoy tirando de los extensores de los dedos que secundariamente son los que me van a provocar la extensión de muñeca, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Ayudar al paciente, ayudar con una movilización articular selectiva. Lo vemos en la foto de la derecha y lo vemos en la foto de la izquierda. Aquí en la derecha estamos colocando una tracción a este nivel, que es una tracción estática, esto es fijo. Lo que me está haciendo es que el cúbito y el radio me lo está anteriorizando para poder realizar un buen movimiento sobre el carpo. Y aquí es dinámica, es con un Ceravan. Voy traccionando del cúbito y del radio mientras que el paciente de forma activa intenta realizar ese movimiento de extensión de muñeca. Pero sí que nos tiene que quedar claro que estos ejercicios los vamos a empezar en supinación, ¿vale? Y no en pronación. Posteriormente, la carga progresiva no la vamos a meter hasta las 6 semanas. ¿Por qué? Los ejercicios de fuerza y de carga antes de las 6 semanas pueden todavía provocar alteraciones a nivel del foco de fractura, que provoquen dolor e inflamación, y si este dolor persiste, nos vamos a encontrar
con un gran problema. No obstante, muchas veces este dolor persiste porque hay lesiones asociadas que no han sido diagnosticadas. Y el paciente muchas veces tiene dolor porque de fases iniciales, cuando se fractura, tiene unos valores altos de catastrofismo y kinesiofobia. Yo por eso siempre aconsejo pasar la escala de catastrofismo, pain catastrophism, o la de kinesiofobia, pasarla a los pacientes en fases iniciales y tener en cuenta que pacientes que tienen unos niveles altos de catastrofismo o de kinesiofobia en las fases iniciales durante el periodo de inmovilización son pacientes que con mucha probabilidad van a desencadenar en una rigidez. Por lo tanto, ¿qué herramientas tengo para luchar sobre todo contra este dolor? Pues tenemos herramientas como son las que hemos visto antes de control del edema, movilización activa, terapia con espejo, pero lo más importante es que este dolor no permanezca en el tiempo. La mayor parte de las veces en las fracturas distales de radio, este dolor permanece en el tiempo porque hay lesiones ligamentosas asociadas que han pasado desapercibidas. Por lo tanto, cuando nos encontramos con un paciente con una fractura distal de radio, tenemos que dar importancia no solo al trabajo de movilización activa, sino al trabajo propioceptivo y al trabajo propioceptivo global para obtener una estabilidad en el movimiento, una buena congruencia articular, siempre y cuando tengamos íntegros los ligamentos. A veces estos ligamentos se lesionan y no aparecen en las radiografías. Entonces aparece una inestabilidad o el paciente te dice que sigue con dolor, que tiene pérdida de fuerza o que tiene la muñeca abierta. Bien, la muñeca abierta no existe. Hay un ligamento que me está provocando esa sensación de muñeca abierta que no está haciendo su función. Hay muchos estudios dentro del concepto de movilidad carpiana. Yo os aconsejo a ver los estudios de Marc García Lía, Mireia Espuglia y Guillén Salvá, que nos explican muy bien cómo se mueve el carpo. Yo simplemente os he puesto aquí un pequeño resumen porque si entrásemos en la inestabilidad carpiana dábamos una hora más de charla, pero tenemos que tener en cuenta que hay estudios de carga y control muscular, son generalmente aislados y en pronosupinación neutra, por lo tanto no reproducen la VD del paciente, pero sí que nos dicen que hay una cinética y una cinemática del carpo concreta. Vemos aquí con las flechas cómo las cargas no se distribuyen axialmente en el carpo, sino que van haciendo un 8, ¿vale? Y ese 8 se rompe cuando hay un ligamento que está afectado, cuando hay ligamento roto, en las fracturas de radio, en las fracturas de escafoides. Y generalmente nos encontramos con pacientes con el cúbito salido, con una inestabilidad, con una dificultad para estabilizar esa muñeca, para utilizar las AVDs a partir incluso a los 6-8 meses después de la lesión. Por eso es importante, en sospecha de posibles lesiones ligamentosas, hacer una rehabilitación propioceptiva desde el minuto 1, tanto una reactivación muscular como una reactivación de los patrones reflejos. El Joint Position Sense y el Force Sense son dos tests que nos permiten evaluar la propiocepción. Tanto es la sensación de movimiento articular, de posición articular y la sensación de fuerza. Entonces, dentro de los protocolos propioceptivo, aunque nos digan muchas veces que el protocolo propioceptivo se debe hacer al final, después de una fase aguda o quirúrgica, después de un trabajo de imaginería motora, un entrenamiento del movimiento o de un aumento de la movilidad articular, que es lo que veis ahí como TERM, Total End Rest Time, que ahora veremos lo que es, nosotros vamos a meter el trabajo propioceptivo en todas las fases y vamos a hacer un trabajo propioceptivo y un trabajo de carga muscular específica en función a las estructuras ligamentosas que estén dañadas. Simplemente quedaros con esta foto porque la sintomatología clínica va a depender de la estructura que está afectada. En el antebrazo y en el carpo tenemos unos estabilizadores y esos estabilizadores son estabilizadores dinámicos, tanto remotos como locales. Muchas veces vamos a poder estabilizar la muñeca trabajando el braquial, el brachiorradial y el tríceps. Y otras veces vamos a tener que inactivar unas estructuras musculares. Por ejemplo, en las fracturas de escafoides con mucha frecuencia nos vamos a encontrar el ligamento escafo-semilunar roto. Tenemos que evitar trabajar el extensor carpio ulnar y por eso que no trabajamos también en extensión. Quedaros con esta foto porque esta foto os da la visión de qué estructura tenemos que trabajar en función de la inestabilidad que sospechemos en nuestro paciente con una fractura distal de radio, ¿vale? Si queréis profundizar más en por qué se trabaja esa estructura muscular o no, qué efecto provoca cada grupo muscular sobre cada hueso del carpo, leeros en los estudios de la doctora Mireia Espuglia, que realmente os van a abrir a un mundo nuevo. Yo sí os voy a dar desde un punto de vista práctico algunos ejercicios de estabilización, ¿vale? Que nos pueden servir aquí, por ejemplo, para estabilización de muñeca.
Aquí ya sí trabajamos en pronación porque estamos estabilizando, este es un tubo de polietileno que rellenamos de canicas, entonces el paciente tiene que estabilizar las canicas en el centro o en la derecha o en la izquierda, dependiendo de lo que estemos tratando. Aquí trabajamos, por ejemplo, la sensación de fuerza con un dinamómetro. Le pedimos al paciente que con los ojos abiertos haga una inclinación cubital, en este caso, hasta 100 gramos de fuerza. Le pedimos que cierre los ojos y que reproduzca esos 100 gramos de fuerza. ¿Qué es lo que estamos reeducando? Estamos reeducando el trabajo de fuerza, que el paciente sea capaz de distinguir la fuerza que realiza. Ejercicios de carga con inestabilidad son muy importantes en estos trabajo propioceptivo, que el paciente aprenda a utilizar su muñeca sin estar pendiente completamente de la muñeca. Trabajo con los TRX también en extensión. Por lo tanto, son muchos los trabajos que podemos ir haciendo de estabilización dinámica con nuestros pacientes para realizar todo este trabajo o abordaje propioceptivo generalmente global, donde no nos vamos a centrar solo en la mano, sino vamos a centrar en el miedo al movimiento, en las experiencias previas, en cómo el paciente, su miedo a moverse, su miedo a caminar, puede afectar a la recuperación funcional de la mano. De ahí que no podamos perder de vista todo este entrenamiento propioceptivo global que tenemos que llevar a cabo, tanto desde un punto de vista de la mano como desde un punto de vista del equilibrio, de la movilidad y la resolución del paciente y sus actividades. ¿Para qué? Para evitar que este dolor y que este miedo a mover y que esta retracción me lleve a una rigidez. Porque si me lleva a una rigidez ya tengo que ir a trabajar con férulas dinámicas. Estas férulas dinámicas tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajarla en el concepto Total End Range Time, que significa que debo trabajar con una tracción suave durante al menos 6-7 horas durante el día. Si son férulas dinámicas en extensión, el paciente se las va a poner durante la noche, si son en flexión, tendrá que ponerlas durante el día. Pero la tracción tiene que ser mínima y mantenida en el tiempo. Si no la mantenemos en el tiempo, no vamos a conseguir una movilidad. Es como la férula de los dientes. No te ponen la férula de los dientes y te aprietan todos los brackets al mismo tiempo. Te las dejan un tiempo y después poco a poco van aumentando. Pues en la mano ocurre exactamente igual, ¿vale? Ese concepto tenemos que tenerlo claro. Tenemos, por ejemplo, férulas estáticas progresivas, como esta, que es una férula de muñeca realizada en dos partes, donde tenemos un velcro en la cara posterior, que poco a poco el paciente va aumentando la tensión y atándolo un poco más abajo, aumentando los grados de extensión de muñeca. Por otro lado, podemos trabajar de forma dinámica en tabla canadiense para mejorar, por ejemplo, la metacarpofalángica. Esto sí es importante. Si tenemos una retracción a nivel de la muñeca y el paciente aún no es capaz de cerrar el puño, el objetivo inicial no es la muñeca, es cerrar las metacarpofalángicas, conseguir la movilidad de las metacarpofalángicas, porque si no, durante las AVD, el paciente va a seguir cerrando el puño así, tirando de la musculatura flexoral umbilical y no va a seguir contracturando toda esta musculatura interósea que tenemos en la mano, que es la que está provocando, la que se ha retraído generalmente porque se ha inmovilizado en extensión las metacarpofalángicas, ¿vale? O podemos utilizar técnicas, por ejemplo, de posturas mantenidas en flexión con tabla canadiense, con elásticos, con Ceravans, como queramos, ¿vale? Estos ejercicios que hemos visto antes nos pueden ayudar aquí para mejorar la extensión de muñeca y en este caso es una postura mantenida donde nosotros vamos a intentar estirar todo el aparato flexor. En este caso, por ejemplo, la rigidez sería debida a una alteración articular. En este caso, donde introducimos también las articulaciones de los dedos, generalmente la rigidez en extensión podría ser dada porque tengamos una retracción de los tendones flexores. Entonces, el estiramiento y la postura mantenida va a depender del tejido que está provocando ese déficit. Otros ejercicios que no podemos obviar de hacer con estos pacientes es, por ejemplo, con una bandeja, con una canica, hacer un entrenamiento propioceptivo en supinación, intentando controlar la canica dentro de la bandeja o trabajar la pronosupinación con ojos cerrados intentando pasarse una canica de una mano a otra, o bien trabajando con el tubo de Ceravan pero intentando controlar en los movimientos de desviación radial y cubital la flexión del mismo. Podemos trabajar un abordaje con pelotas, tanto para aquí como hacemos, estiramos la musculatura de los dedos, como para este, que puede parecer que es el mismo, pero no lo es, que lo que estamos haciendo es aumentar la carga y por lo tanto estamos aumentando la extensión de la muñeca y ojito con la Powerball. Os la pongo aquí y se me ha olvidado ponerle un tachón así encima, ¿no? Ojo con la Powerball. La Powerball ahora todo el mundo la manda porque dice que trabaja la propiocepción de la muñeca. Es decir,
la Powerball, digamos que va a imitar ese movimiento en 8 que nos hemos dicho que se mueve el carpo, pero siempre y cuando el carpo esté sano. Como tengamos un ligamento roto, con la Powerball estamos machacando mucho más esta muñeca. Entonces yo dejaría la Powerball para manos que van mejor y utilizaría sobre todo un entrenamiento con tabla canadiense para mejorar la movilidad, teniendo en cuenta tanto con tabla como con férulas que tenemos que tirar cerca de la articulación donde estamos tirando, que esa tracción tiene que ser una tracción siempre perpendicular para trabajar estas fuerzas dinámicas y que no vamos a trabajar un bostezo articular lejos de la articulación, tenemos que irnos a trabajar siempre cerca de la articulación. Y como hemos dicho que esta rigidez la vamos a trabajar siempre aquí. Menos estrés, mucho tiempo. Es el uso combinado de tabla con movilizaciones activas y con férulaje a domicilio es lo que me va a dar este resultado óptimo en estos pacientes. Es lo que va a hacer que estos pacientes puedan conseguir recuperar su movilidad y su funcionalidad, sobre todo los pacientes que nos llegan tarde, que son muchos, ¿vale? Bien, pues nos queda, espero no estar siendo muy pesada, porque además esto de no ver las caras y no interactuar en el momento se hace difícil, pero nos queda hablar un poco de la artrosis de la trapecio metacarpiana. ¿Por qué he querido hablar de ella? Porque veo muchas cosas en determinados departamentos, tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional, que quizás deberíamos evitarlas, ¿vale? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una patología degenerativa que no afecta solo al pulgar, que el paciente presenta dolor, que si no tiene dolor no viene a consulta y que hay una limitación funcional. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la evidencia científica que tenemos en la artrosis del pulgar? Bien, esta evidencia científica nos hace plantearnos las estructuras que influyen en el pulgar. ¿Sabéis este pulgar en Z, no? Como vemos aquí. Bien, pues en este pulgar en Z tenemos un sobreestiramiento de la placa volar de la metacarpofalángica, un acortamiento del espacio entre el primer y el segundo dedo. Tenemos un flexor largo del pulgar que está fuera de su sitio, un extensor largo que está fuera de su polea. Generalmente los ligamentos trapecio metacarpianos están rotos y se produce una dislocación de la carpo metacarpiana. Y ahora con esto yo cojo a mi paciente y lo pongo a reeducar la pinza porque reeducar la pinza es bueno para la artrosis del pulgar. Error, ¿vale? Tenemos que saber cuáles son los músculos que me van a estabilizar y los músculos que me van a trabajar esta carpo metacarpiana. Y hay dos músculos, primer interóseo y abductor largo del pulgar. El primer interóseo estabiliza, el abductor largo del pulgar desestabiliza. Por lo tanto, evito el abductor largo y me voy a trabajar el primer interóseo. No tenemos que hacer más. Siempre tenemos que tener en cuenta que los ligamentos del pulgar están inervados. Por lo tanto, no solo voy a tener que trabajar la educación postural, la AVD con ortesis, y voy a tener que trabajar la musculatura, sino que voy a tener que trabajar la propiocepción del pulgar. Entonces, vamos a relajar los músculos dominantes y vamos a activar los músculos protectores. No se trata de tener una batería de ejercicio gigantesca en este grupo de pacientes. Se trata de trabajar justo las estructuras que tengo que trabajar y evitar aquellas que me van a desestabilizar más la base del pulgar, sin perder de vista la importancia del trabajo propioceptivo. En las AVDs lo sabemos todos, porque los que estáis aquí sois terapeutas ocupacionales y os dedicáis a ello. Sabéis que tenemos que evitar las actividades que provocan hiperextensión de la metacarpofalángica, el agarre y que tenemos que enseñar a volver a coger una taza, abrir una botella y utilizar determinadas actividades con la tijera, con los cuchillos, con el lápiz. Vale, hasta aquí lo llevamos bien. Respecto a la utilización de ortesis en terapia ocupacional, también estamos puestos, ¿vale? Sabemos que la utilización de ortesis nos puede ayudar, hay bibliografía suficiente para que sepamos que nos puede ayudar a mejorar sobre todo el dolor y la función. Respecto al tipo de ortesis, ahí ya no lo tenemos tan claro. Bien, pues, ¿qué nos dice la evidencia? Que da igual utilizar una ortesis corta como la que vemos arriba, que es la que fue descrita por Judy Koldiff con la metacarpofalángica libre, que una abajo con la metacarpofalángica incluida. La interfalángica siempre tiene que estar fuera. ¿Aquí vamos a utilizar una u otra? Bien, si nuestro paciente durante las AVD hiperextiende la metacarpofalángica, me voy a la de abajo, a la dorada. Si mi paciente durante las AVD estabiliza bien la metacarpofalángica, me voy a la verde. Si mi paciente hiperextiende, me voy a la dorada y empiezo a hacer un trabajo de reeducación propioceptiva y de estabilización de la metacarpofalángica. Por comodidad, ¿cuál prefiere el paciente? La de arriba. Por mejora del dolor, las dos presentan la misma evidencia. ¿Qué es lo que empezamos a hacer con el paciente? Empezamos a enseñarle al paciente a realizar ejercicios de decoadaptación. Lo enseñamos a coger su trapecio metacarpiano
carpiana y a realizar tracciones siempre manteniendo el ángulo y una correcta alineación del pulgar. Y este ejercicio, esta tracción, debe hacerla al paciente varias veces al día. Y le enseñamos también a masajear el primer dorsal interóseo, que está generalmente retraído. Esto es en fases iniciales. ¿Cuándo hemos conseguido bajar un poco la inmovilización, de inflamación? Esa fase aguda de dolor, contracción, con ferulaje, con masaje del primer dorsal interóseo, lo hemos conseguido relajar un poquito, nos vamos a trabajar esta estructura muscular, que es el primer dorsal interóseo. ¿Qué hacemos? Colocamos una pelota de tenis para relajar el pulgar. ¿Qué ocurre si yo no coloco esta pelota de tenis? En este ejercicio aquí a la izquierda veis cómo se hace el trabajo sobre el primer interóseo. Nosotros lo vamos a hacer en lateral. ¿Por qué coloco esta pelota de tenis y le digo que la agarre? Porque si no la agarra, cuando va a levantar el dedo, cuando el paciente va a levantar el primer dedo para trabajar este primer interóseo, va a levantar el pulgar y me va a trabajar el abductor largo del pulgar, que es el que yo tengo que evitar. Entonces, el ejercicio es muy simple. Primero lo hacemos sin elástico y después le enseñamos al paciente con resistencia progresiva a hacerlo con elástico, ¿vale? Y eso es activar los músculos protectores. Y dentro de esa activación de músculos protectores puedo meter esta fase propioceptiva. Esta fase propioceptiva nosotros inicialmente en nuestros estudios las dividimos en 3 fases. Actualmente os digo que estas 3 fases, la primera la podéis saltar, es decir, el reconocimiento del movimiento el paciente no lo tiene generalmente afectado. Normalmente el paciente al reproducir el movimiento o al reproducir el movimiento en las AVDs es cuando le falla esta propiocepción. Bien no sabe en qué posición tiene colocado el pulgar o no sabe ejercer la fuerza suficiente. Hay ejercicios que podemos hacer desde el minuto 1. Mira, por ejemplo, dibujamos la palma de la mano y el pulgar en diferentes colores, le decimos que con los ojos cerrados mueva el pulgar hasta el lado rojo o hasta el lado amarillo y estamos haciendo un reconocimiento de la posición del pulgar. O bien le pedimos al paciente que realice ejercicios con un palo hacia abajo, nunca hacia arriba, para evitar siempre el abductor largo del pulgar. Y le decimos párate en el número 2, en el número 3 o párate en el número 4, ¿vale? Este ejercicio, por ejemplo, es el que hemos hecho antes, bloqueando el abductor largo del pulgar. Podemos trabajarlo en esta postura, le pedimos al paciente al 2, al 3, y el paciente tiene que ir cambiando el número que nosotros le vamos diciendo. O bien, como vemos en este ejercicio, donde hacemos una estabilización del pulgar, esto que tiene aquí, es decir, es un capuchón hecho con termoplástico, lo que le he puesto es una punta de un lapicero. El paciente puede ir escribiendo, estabilizando el pulgar con cierta carga. También muchas veces otro ejercicio que podemos hacer de reconocimiento del movimiento es pintarle unos números en los dedos y decirle al paciente que lleve la canica al número 1, al número 2 o al número 3. O bien, este ejercicio a mí me gusta mucho porque además estamos trabajando el primer dorsal interóseo, le dibujo en el lateral del segundo dedo una línea y le digo al paciente que desplace la canica por esta línea. Y todo esto nos lo llevamos al trabajo de las actividades cotidianas, pero no hay que esperar al final del tratamiento para llevárnoslos a una actividad cotidiana. La propiocepción debemos trabajarla, la sensación de movimiento, la sensación de fuerza, la sensación postural del paciente desde el minuto 1. No podemos esperar a que esto vaya más. ¿Qué ocurre? Que si en primer lugar mi paciente lo que tiene es inflamación, dolor, no lo puedo tocar, voy a tirar del ferulaje, de las tracciones y del trabajo masaje muscular en esta zona, que es una terapia que se puede autoejercer el paciente porque tiene que hacerla varias veces al día. Y cuando termina, en lugar de ponerme a trabajar la pinza con mi paciente que estoy tirando del abductor largo, que sabemos que es un desestabilizador de la trapecio metacarpiana, y estoy forzando una pinza mal, voy a irme a estabilizar la metacarpofalángica si mi paciente se la está colocando en hiperextensión. Me voy a ir a hacer trabajos de estabilizaciones de propiocepción o me voy a ir a trabajar de forma activa el primer interóseo, que es el gran estabilizador de la trapecio metacarpiana. Entonces, siempre que tengamos claro qué punto vamos a ir siguiendo, no tenemos por qué trabajar la pinza en la rizartrosis o trabajar la flexoextensión de muñeca en la fractura distal de radio con la mano al borde de la mesa porque lo he visto en una foto de un libro, porque así es como lo aprendí en la facultad. Tenemos que ir un poquito más y dar un paso un poco más si realmente queremos mejorar la funcionalidad de nuestros pacientes con la mínima intervención posible. Muchas veces no hacer más significa que vamos a obtener mejores resultados. En muchas ocasiones nos estamos centrando en el árbol y estamos perdiendo de vista el bosque. Entonces yo de verdad os invito a ver el bosque. El bosque, sé que el mundo de la terapia de mano es muy complicado, que cuando entras, si te enganchas, te has enganchado y estás perdido, pero
que es un mundo que realmente requiere una especialización grande y requiere un gran apoyo también por parte de las instituciones, por los colegios de fisioterapia y de terapia ocupacional y por los consejos generales. Muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho, no haberme extendido mucho. Es mucho contexto y mucha información para muy poco tiempo, pero espero por lo menos haberos dado unos case para que trabajéis y que cuando por lo menos estéis con un paciente con una de estas patologías os salte el chip y digáis, ay, espera que a lo mejor esto no se tiene que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Yo creo que ha sido una ponencia súper interesante, muy, muy práctica y además que has abordado el tema de una manera súper profunda. Yo creo que no ha dejado indiferente a nadie. Por comentar un poquito, a la gente le ha gustado mucho, que le ha resultado muy instructivo. Tenemos por aquí una pregunta que en este caso, bueno, la ha hecho Sonia justo en la parte en la que estabas hablando sobre las lesiones de muñeca del concepto de movilidad carpiana. Si hay alguna consideración especial que tengamos que tener en caso de que estemos hablando de un niño. ¿De qué? ¿De qué? En caso de que estemos hablando de un niño. Vale, se refiere, imagino, a las lesiones a las lesiones ligamentosas de muñeca o a las fracturas solas aisladas. Vale, no sabría decirte, yo solo te puedo decir que ha hecho la pregunta justo en esa parte. Vale, mira, de los niños, si te refieres a las fracturas de muñecas, bajo mi experiencia, salvo fracturones que son tremendos, que lo suelen intervenir, los niños van solos. Es decir, los niños, lo del ejercicio activo, yo lo llevo a rajatabla. Y muchas veces, pues lo que vienen es con miedo y tal, pero al niño en cuanto le quitan la inmovilización y les dices a los padres, mira, llévatelo al parque a jugar, evita esto, la fuerza, el agarre, evita que escale, ¿no? Al principio, pero el niño va recuperando solo. Y respecto a las lesiones ligamentosas, es un poco más complicado determinar si existen lesiones ligamentosas en niños. Son menos frecuentes, muchísimo menos, porque tienen una mayor laxitud. Por lo tanto, no vamos a encontrar con la frecuencia que encontramos en un adulto las lesiones ligamentosas asociadas. Un adulto basta que se caiga y apoye la mano para que se haya roto el ligamento escafosemilunar. En un niño no ocurre con tanta frecuencia. Y con los niños, es decir, la biomecánica es la misma, solo que a un niño, yo por ejemplo, no lo pongo a trabajar en tabla canadiense. Claro. Cambias la actividad, pero no cambias el concepto biomecánico del movimiento. Vale, pues yo creo que con eso queda más o menos respondida la pregunta a la que se refería Sonia. Si tienen los asistentes alguna otra pregunta. Yo, mientras tanto, pues, qué decirte, Raquel, que yo creo que es inspirador cómo abordas este tema de una manera tan profunda, desde esa evaluación del tejido, la inflamación, ese abordaje tan individualizado que haces de ese estado patológico de la lesión, más allá de muchas veces los profesionales de como tenemos esta lesión y realizamos este abordaje casi como protocolo, más sin profundizar más allá, ¿no? Sí. Y yo creo que de alguna u otra manera has roto algunos esquemas para algunos profesionales. Entonces, yo habiendo roto solo el de trabajar la pinza para la rizartrosis, me siento... Sí. Ya te sientes satisfecha. Sí, sí, totalmente. O el de la muñequita fuera de la mesa en pronación, ya con eso, de verdad, pensarlo 2 veces antes, porque lo vemos mucho, ¿no? Entonces, llama mucho la atención. Pues nada, además creo que ha sido una ponencia que ha sido muy práctica, muy visual, entonces yo creo que ha sido muy lectivo para todos los profesionales que nos acompañan, así que decirte que nuestro más sincero agradecimiento por haber compartido con nosotros esta ponencia tan formativa y nada, muchísimas gracias también a todos los asistentes que estéis al otro lado de la pantalla, que estéis en el chat con vuestros comentarios positivos. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario más, damos por finalizada esta ponencia y ya nos veríamos esta tarde, ¿vale? A las 5 de la tarde con la ponencia de intervención interdisciplinar en pacientes paliativos. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Gracias.